de repasar estos conceptos de insuficiencia respiratoria van dirigidos sobre todo a ver qué cosas de lo que sabemos habitualmente de insuficiencia respiratoria tienen particularidades especiales aplicables a COVID-19 y que nos van a obligar a tener comportamientos diferentes, ¿sí?, en situaciones diferentes. Entonces, la idea un poco de hacer repaso acerca de qué entendemos nosotros por insuficiencia respiratoria. O sea, tenemos un concepto clásico de insuficiencia respiratoria como la incapacidad del sistema respiratorio para hacerle frente a la demanda de oxigenación y de intercambio gaseoso entre el sistema pulmonar y la sangre. Y tenemos otros conceptos más importantes o más extensivos de insuficiencia respiratoria, más abarcativos, que incluyen todas las constantes de transporte de oxígeno, de captación de oxígeno y de utilización del oxígeno. Entonces, de pronto, por ejemplo, un paciente que se muere por una intoxicación por cianuro, ¿de qué se muere? Se muere de insuficiencia respiratoria. Bueno, pero tiene pulmones sanos, oxigena bárbaro, y tiene corazón sano y transporta bárbaro. ¿Y por qué se muere? Y porque no puede incorporar a la célula el oxígeno que necesita porque la hemoglobina no se lo entrega. Eso también es insuficiencia respiratoria. Entonces, si ampliamos un poco nuestra cabeza, eso nos va a ayudar a entender no solamente toda la integridad del sistema, sino además de poder interactuar mejor con el componente pulmonar, el componente circulatorio, el componente de la hemoglobina, el componente de la entrega y el componente de la capacidad de utilización. Es decir, si hay una enfermedad que abarca todos esos procesos, es por ejemplo la sepsis, ¿sí?, donde la interacción no termina con hacer que el pulmón intercambie, sino que sigue con hacer que el corazón y el sistema circulatorio transporte, pero después hay que trabajar con la hemoglobina para que entregue, y después hay que trabajar con la célula para que la pueda utilizar, ¿sí? Siempre pensando también que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, esto de que no mirar la respiración del pulmón, sino mirar la respiración de las células, implica que el oxígeno en sí mismo no tiene ninguna gracia, no sirve para nada, y yo no considero que se utilice para hacer lo que tiene que hacer, que es hacer glucólisis aeróbica de la glucosa. O sea que de pronto transportar una tonelada de oxígeno por el sistema respiratorio y circulatorio hacia una célula y no aportarle la insulina que necesita para meter la glucosa adentro y utilizar las dos juntas en la glucólisis aeróbica, entonces no, carece de sentido, ese paciente se muere igual, como pasa en la cetoacidosis diabética, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Un concepto más integral. Igual en la diapositiva lo que ven son los modelos clásicos, ¿sí?, que a nosotros nos han enseñado que pueden producir alteración de la oxigenación en el pulmón. La hipoventilación alveolar, el equilibrio de la relación BQ, el cortocircuito o shunt y las alteraciones de la difusión. Estos nos traen, por un lado, una complejidad para entender cada uno de los mecanismos y a veces están tan imbrincados que nosotros ya realmente hemos abandonado esto. Lo hemos simplificado bastante. Por un lado, para entender que el mecanismo principal de desequilibrio es la alteración de la relación BQ y que en la medida que esa alteración de la relación BQ se desvíe hacia el espacio muerto, ¿sí?, nosotros vamos a tener insuficiencia respiratoria, ¿sí?, y en la medida que se desvíe hacia el shunt, también vamos a tener insuficiencia respiratoria, ¿sí? Siempre, entonces cabe un poco decir, bueno, ¿cuál es nuestro concepto hoy de espacio muerto y cuál es nuestro concepto hoy de shunt? ¿Sí? Y espacio muerto es claramente aire sin oportunidad, para entenderlo bien,
una definición que nos acorta camino. Buen ¿Sí? día. Buen día. Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. ¿Qué tal, Julio? Buen día. Entonces, espacio muerto es cualquier lugar del sistema respiratorio donde haya aire sin oportunidad de entrar en contacto con la sangre para hacer intercambio, ¿sí? Y por otro lado, en el otro extremo shunt, es cualquier sitio del sistema respiratorio donde haya sangre sin oportunidad de entrar en contacto con el aire para hacer intercambio. Esta simplificación de la fisiopatología en el pulmón nos lleva a entender, por ejemplo, que un pulmón sano, una alvéolo, una unidad sana, tiene una relación 1 a 1 y se mantiene 1 a 1 en todas las áreas del pulmón. No importa que sea el vértice, la base, el ilio, zona 1, zona 2, zona 3. Hemos muchísimo estudiado estos temas y hoy sabemos que todas las áreas del pulmón son zona 1 cuando el paciente está en bipedestación o boca abajo, ¿sí? Y que así como tenemos un bronquiofuente enorme para el lóbulo inferior, tenemos una arteria pulmonar enorme también para ese lóbulo, y tenemos las que se mueven, y tenemos el diafragma que se mueve, que hacen que esa unidad toda esté en BQ igual a 1. ¿Sí? Y si me voy al vértice, tengo un lobulito pequeño con un bronquiofuente pequeñito, un bronquio lobar o segmentario bien pequeñito con una arteria pulmonar bien pequeñita también, que encima tiene que vencer la gravedad para llegar allá arriba, encarcelado entre el omóplato, las costillas, la clavícula, y no se mueve. Así que llega poca sangre y llega poco aire, y la relación BQ ahí es 1. En todo el pulmón es 1. Ahora, si yo a esa unidad del vértice, que habitualmente se preserva como sana, la empiezo a inflar, y a inflar, y a inflar, hasta que aplasto el capilar, la acabo de convertir en espacio muerto. La acabo de convertir yo en espacio muerto. Y por otro lado, si a la base del pulmón, ¿sí?, le permito colapsarse y colapsarse y colapsarse, entonces lo convertí yo en shunt. Entonces, dentro de lo que es la patología respiratoria, y la insuficiencia respiratoria grave que lleva a la ventilación mecánica, la proporción de espacio que la enfermedad continuamente entre la proporción de espacio muerto y de shunt que genero yo con mi tratamiento, y muchas veces es más dañino lo que yo hago metiendo la pata con la máquina que lo que hace la enfermedad en sí misma. Entonces, ¿preguntas sobre eso? ¿Entendió el concepto? Sí, está claro. El siguiente concepto es que también como una simplificación, pero que después tiene su complejidad. Pero para entender bien, nosotros básicamente tomamos dos clases de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria de clase 1, hipoxémica, en la que predomina el shunt y que tiene pulmón enfermo, y la insuficiencia respiratoria de clase 2, hipercápnica, que tiene pulmón sano y que el problema está siempre fuera del pulmón. En la unión neuromuscular, en el tronco, en los nervios, en el nervio frénico, o en las costillas, o en la pleura, pero no está en el parénquima. Puede estar en la obstrucción de la vía aérea, puede estar en cualquier sitio del sistema integrado entre el sistema nervioso y la ejecución de la respiración, en cualquier sitio. Pero el parénquima pulmonar está sano. Estas dos clases se distinguen claramente porque la hipercápnica tiene por consecuencia una hipoventilación alveolar. En la medida que deje de respirar, respire cada vez menos y menos y menos, termina tardíamente produciendo hipoxemia también. O sea que es hipercápnica e hipoxémica cuando nosotros la vemos. Pero corrige muy fácil con el oxígeno.
porque la causa está fuera del pulmón y es extrapulmonar, como enfermedad del sistema nervioso, neuromusculares, musculares, tórax inestable, obstrucciones de la vía aérea. De manera que esto tiene mucho que ver con a qué velocidad responde el paciente cuando viene con disnea y tiene falta de aire, y yo le coloco el oxígeno. No solamente tengo que tratar de que el oxímetro de pulso entre antes de que llegue el oxígeno para ver cuál era el basal, ¿sí? Obviamente que no voy a retrasar la administración de oxígeno por ponerle el oxímetro, pero deberían llegar juntos. Y se responde. Eso inicialmente es una medida muy simple para saber qué proporción de Jung tiene un paciente y a qué me voy a enfrentar después. La otra clase de insuficiencia respiratoria, la clase 1 hipoxémica, en general el paciente empieza a tener alteraciones en el equilibrio de la relación BQ. Y como se acuerdan que Jung era sangre sin oportunidad, la manera más fácil de quitarle la oportunidad de la sangre es inundando un alvéolo, porque la sangre no pueda pasar por él. ¿Sí? La sangre pasa, pero como el alvéolo está inundado, así que agua de una manera simple también, agua, moco, pus, sangre o líquido inflamatorio, agua, moco, pus, sangre o líquido inflamatorio dentro de una unidad alveolar, es Jung, ¿sí? Y entonces me entra el edema agudo pulmón, la neumonía, la obstrucción por secreciones, el EPOC, el colapso, el TEPA, la hemorragia alveolar difusa. O sea que todos los pulmones enfermos terminan de alguna manera inundando el pulmón y generando Jung. La proporción de Jung la podemos inferir por la velocidad a la que recupera la oxigenación una vez que le ponemos oxígeno, y una vez que ya le pusimos oxígeno, podemos hacer cuentas, fórmulas para inferir qué Jung tiene o qué porcentaje de Jung. Así que resumiendo hasta ahí, 2 insuficiencias respiratorias, clase 1 hipoxémica, mecanismo principal el Jung, es hipoxémica, pero es hipocámnica la mayoría de las veces, porque el paciente tiene como mecanismo de compensación aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces cuando uno encuentra una insuficiencia respiratoria hipoxémica, que además tiene CO2 normal, es porque ya se agotó, ese no da más. ¿Por qué hiperventila? ¿Qué le pasa? ¿Sí? En el otro extremo, una insuficiencia hipercámnica de clase 2, es espacio muerto y esas responden muy rápido. Son hipercámnicas de entrada, son hipoxémicas también, pero responden muy rápido. El siguiente concepto básico que quiero que repasemos es la capacidad de difusión del oxígeno y de la CO2. En la curva de abajo aquí se ve cómo, sin importar el porcentaje de Jung, la CO2 se mantiene constante en sus valores normales, cercanos a 40, ¿sí? Y que realmente tiene que haber un Jung enorme en el pulmón para que empiece a haber hipercambio. Son pulmones ya tremendamente dañados, si estamos hablando de insuficiencia respiratoria de tipo 1, daño pulmonar, daño alveolar, y estamos viendo ya hipercambio, ¿sí? Son pacientes con distrés severo, generalmente ventilados con parámetros muy exigentes, y que a veces tenemos pacientes que tienen 100, 120 o más, incluso de CO2. En cambio, la PO2 es muy frágil en su capacidad de difundir, depende mucho de las constantes que determinan su presión parcial en el alveolo, su capacidad de difusión, su tiempo, su constante de tiempo de difusión. Entonces, en la medida que no solamente que un alvéolo se inunda, sino que el intersticio se engrosa y entonces el capilar se aleja, la PO2 va cayendo continuamente, ¿sí? De manera que la velocidad de caída y la respuesta a la oxigenación me pueden a su vez a mí, como decía yo al principio, inferir qué acción tiene este paciente, qué porcentaje tiene. Entonces, aquí en el gráfico de al lado, un paciente
que a lo mejor llega con una PO2 de 60, no está tan mal, y yo le pongo poquito oxígeno, no sé, 40% de oxígeno, y me sube al 100%, responde muy rápido, obviamente tiene un zoom bajo. Tiene un zoom prácticamente normal, menor al 10%. En cambio, un paciente que ya tiene una enfermedad moderada, yo le pongo el oxígeno y demora en subir, ¿sí? Estos pacientes que, sin embargo, demoran, pero corrigen, ¿sí? Tienen un zoom cercano al 20%. Los pacientes críticos, que en general tienen un zoom cercano al 30%, responden muy lento. Estos pacientes ya están ventilados y responden muy lento y no llegan a lo normal. Es muy difícil llegar. Y los pacientes que tienen pulmones en distrés severo de alto riesgo, tienen zoom en general muy grandes, 40%, y realmente son refractarios muchas veces. Ahora, lo interesante de esta curva es leerla al revés también, porque si yo con una oxigenación al 100% no conseguí subir demasiado, entonces me conviene recurrir a medidas que mejoren la mecánica y que optimicen la posibilidad de transporte y bajar la FiO2. Y total, igual no va a bajar. Si no subió cuando se lo puse, tampoco va a bajar cuando se lo saque. Y esto nos permite a nosotros bajar rápidamente, en la medida de lo posible, a fracciones inspiradas de oxígeno más seguras, cercanas al 60%, que no producen daño pulmonar por oxígeno. Entonces, vienen dos de lo que hemos hablado hasta ahora. En insuficiencia respiratoria hipoxémica, nosotros vamos a tener el desafío de vencer esa hipoxemia, vamos a tener que poner oxígeno, hay que ponerlo rápido, la velocidad de respuesta nos dice qué porcentaje de shunt hay, si llegamos a usar oxígeno al 100% y no corrige, tenemos que utilizar otras medidas para tratar de bajar el oxígeno. ¿Sí? Como conclusión de esta primera parte. Tenemos muchas formas de medirlo el shunt. La mayoría de las ecuaciones con gases utilizadas sobre la vía aérea, sobre gas, digamos, sobre pacientes que no están intubados, en realidad se diseñaron para tratar de medir el shunt. Pero la más cómoda para nosotros, ¿sí?, es la PAFI. La PAFI es otra manera de tratar de inferir el shunt. Sabemos que el distrés leve tiene PAFI menos de 300, el distrés moderado es menos de 200, el distrés severo es menos de 150, decimos hoy, y el distrés severo de alto riesgo es el de menos de 100. Y sí existe una relación entre el nivel de PAFI y el porcentaje de shunt. Una vez que el paciente está ventilado, nosotros podemos recurrir a otras fórmulas, pero esto confunde y digamos que es lo que hacemos con un Swan-Ganz para medir el transporte. Este cuadrito, que probablemente lo recuerden de fisiología, es, digamos, nuestro cuadrito de los volúmenes pulmonares. Nosotros estamos respirando a volumen corriente, ¿sí?, en reposo. Metemos y sacamos aire. ¿Sí? Si me piden que respire hondo, aumento mi volumen pulmonar a capacidad pulmonar total. ¿Sí? Si en ese momento me piden que sople, bajo mi volumen, expiro todo esto, que sería mi capacidad vital forzada, y me queda el volumen de espacio muerto, digamos, el volumen residual, ¿no? Esto no lo puedo sacar. De manera que el pulmón siempre se mantiene inflado con esto, no se desinfla. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón sería, nosotros estamos moviendo aire aquí en nuestro volumen corriente, pero ¿con qué aire hacemos hematosis? ¿Con qué aire intercambiamos?
En realidad, el aire con el que intercambiamos es este. Es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Este aire, que se llama capacidad residual funcional, es el aire que realmente utilizamos para hacer intercambio. Y como el pulmón no se puede vaciar, ¿sí? Los alvéolos no se pueden colapsar. Los alvéolos casi no cambian de tamaño entre la inspiración y la expiración. Están siempre abiertos. La biología se ha tomado demasiadas molestias para eso. Tiene la retracción elástica del parénquima, su propia tensión superficial, el surfactante. Son muchas medidas que toman la biología para hacer que esa unidad alveolar esté abierta, tanto en inspiración como expiración. El aire que movemos en nuestro volumen corriente, en realidad se mueve a través de la vía aérea grande y hasta la vía pequeña, hasta los bronquiolos, y de ahí en adelante el gas se mueve por difusión pasiva. Con lo cual, nuestra idea de que no importa si respiramos hondo o respiramos poquito, si nosotros conseguimos tener una capacidad residual funcional alta, tengo mucho volumen de intercambio. En cambio, si yo tengo una ventilación de alto VT, pero no consigo mejorar la capacidad residual funcional, entonces no tengo eficiencia respiratoria, y eso justamente es algo que pasa con las etapas de infiltrado intersticial de COVID-19. Los pacientes por alguna razón aumentan su volumen corriente, ¿sí? Hacen incluso un esfuerzo respiratorio importante, ventilan con volúmenes corrientes de 1000 o 1200, pero no mejoran la capacidad residual funcional. Así que, aunque tienen poquitos infiltrados, son severamente hipoxémicos lo mismo. Y ese mecanismo de respirar tan hondo les termina conduciendo a una hiperinsuflación, y esa hiperinsuflación produce daño por estiramiento, y es una de las causas de agravamiento posterior. De que no hay que permitirles que respiren tan hondo. Porque por más que el paciente parezca que no tiene falta de aire, son pacientes que vos lo ves, respira hondo, mete mucho aire, saca mucho aire, vos estás contento, este no está tan mal, uno lo manda a terapia, ¿sí? Y vos le preguntás si le falta el aire, y te dice, no, estoy bien, y le pones el oxímetro y tiene 86, ese tipo hay que dormirlo. La causa es el engrosamiento de la pared, de la membrana de difusión. El de la pared, alteración de la difusión, hay alteración en la microcirculación también. El mecanismo más importante que propone Gattinoni es la vasodilatación de la microcirculación, la pérdida de la vasoconstricción hipóxica, que hace que, como la enfermedad es difusa y periférica, pierda esos mecanismos de compensación, y entonces el paciente tiene mucha alteración de la microcirculación, y eso genera mucho shunt. Y ese parece que es un mecanismo más importante que el otro, porque el engrosamiento ocurre después. Pero tenemos este concepto, porque este concepto es lo que después nos lleva a tratar de dividir a la enfermedad COVID-19 en fenotipos. Un fenotipo, lo que llama Gattinoni, un fenotipo low y un fenotipo high, que ya lo vamos a ver en un ratito. Aquí podemos ver un poquito lo que nosotros vemos habitualmente, este concepto de que la relación BQ puede ser 1 en todo el pulmón, y ojalá todos los alvéolos se parecieran a este y todos estuvieran en su tamaño adecuado y con una arteria pulmonar adecuada, y entonces hicieran hematosis perfecta. Y esto es lo que nos pasa cuando nosotros, con la intención de tratar de abrir el área colapsada, que tiene mucho shunt, terminamos
sobredistendiendo, ¿sí?, el área que está aireada, y no solamente la sobredistendemos, sino que la sobredistendemos a tal punto que podemos producir colapso del capilar, con lo cual convertimos toda esa área ventilada en espacio muerto. Esto es muy difícil de contrarrestar. Necesita pericia, necesita mediciones frecuentes de la mecánica, y además necesita cambios de posición, porque la mayor parte de las enfermedades, incluso esta, en algún momento se vuelven dependientes de la gravedad. Los líquidos inflamatorios, el líquido intersticial se desplaza hacia la base, los infiltrados intersticiales se convierten en alveolares, el pulmón se pone duro y empieza a tener derrame. Y si no podemos redistribuir todo eso hacia otras áreas, entonces nos genera esta secuencia desde lo más apical hacia la base, donde lo apical nos queda sobredistendido, el área media queda más o menos bien, y el área de la base realmente queda colapsada o con tensiones tangenciales tan grandes que estos alveolos literalmente pueden estallar, romperse, y terminar con un neumomediastino o un neumotórax. A partir de este conocimiento, entonces es que nosotros hacemos mediciones frecuentes, y por suerte, aunque se pueden hacer caseros, y a veces con la máquina nos ponemos a jugar y hacemos la fórmula, pero la máquina nos devuelve todas estas constantes y nos permite saber dónde estamos parados, ¿sí? Todos conocen el concepto de compliance. ¿Sabemos lo que es compliance? Diría, la palabra más fácil para describir compliance es blandura. ¿Sí? En la medida que la compliance cae, el pulmón se pone duro. Y es una relación directa entre los volúmenes que alcanza el pulmón en relación a las presiones que hacen falta para lograrlo. En la medida que yo necesite cada vez más presiones para alcanzar el mismo volumen, entonces voy a tener cada vez más dureza o menor compliance. La compliance estática abarca al parénquima pulmonar en sí mismo, y la compliance dinámica abarca al respiratorio, incluyendo la pared y los sistemas de sostén del pared. A partir de esto surge un concepto nuevo desde los estudios de distrés, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, un brasileño, Amato, haciendo durante muchos años, diría, desde que yo era chiquito, mirábamos la mecánica solamente desde este punto de vista y medíamos trabajo, medíamos presión aérea, presiones transpulmonares, pero no habíamos caído en la cuenta acerca de esta relación, que es que la misma compliance estática utilizada para ver en relación a la compliance cuál es el volumen corriente que consigue, da un resultado que se llama delta P. Este delta P representa también cuál es el sistema de presiones, ¿sí?, que se consiguen o que se utilizan para conseguir un volumen corriente determinado. Es decir, mientras yo tenga determinado volumen y tenga el pulmón blando, este número va a ser pequeño y este va a ser grande, ¿sí? Y a su vez, en la medida que vaya empeorando el pulmón, ¿sí?, el volumen va a caer y la dureza va a aumentar. Entonces, a medida que aumente el delta P, yo tengo cada vez
peor ecuación mecánica en el pulmón. Las fórmulas para hacer esto son complicadas, pero si uno simplifica todos los parámetros y los va anulando uno con el otro, al final delta P es la presión de meseta menos el PIB. Y esos dos valores están constantemente en la pantalla. O sea, yo continuamente puedo estar viendo qué delta P tiene mi paciente. Si estoy ventilando por volumen, yo puedo hacer que la presión de meseta se vea constantemente en la pantalla. Y si estoy ventilando por presión, la presión de control es la presión. Y a eso hay que restarle el tipo. O sea que de un solo vistazo, restando presión de meseta menos PIB, yo puedo entender cuál es toda la interacción entre el volumen corriente, la compliance, el PIB y el autoPIB, el trabajo respiratorio que le estoy imponiendo al parénquima, a qué velocidad lo estoy estirando, ¿sí? Y si esa velocidad de estiramiento es demasiado brusca o demasiado alta. Las dos cosas, velocidad de estiramiento y magnitud del estiramiento. Así que algo que es tan simple como mirar la pantalla y ver presión de platón menos PIB y que ese número se mantenga siempre debajo de 15, nos permite saber todo el tiempo que nosotros estamos en un área segura de la ventilación, que no estamos ni permitiendo que se colapse, ni tampoco estamos sobredistendiéndolo ni rompiéndolo con la presión. Bueno, otro tema. Cuando nosotros nos acostamos en la cama, la verdad que sacrificamos bastante de nuestra fisiología pulmonar. Y esto es muy importante porque hoy por hoy los pacientes que salen de la guardia con insuficiencia respiratoria hasta que llegan a las unidades de ustedes o las nuestras, van en la camilla acostados. Así que empeoran mucho en el camino. ¿Sí? A veces no llegan. Si yo tengo mi relación ventilación-perfusión, como la entendimos desde el principio de esta clase, tengo mis unidades alveolares, algunas sobredistendidas, otras colapsadas, otras con presiones tangenciales, pero yo sé que la perfusión llega acá. Lamentablemente, por estar acostado, la ventilación solamente llega acá arriba. Y además, por estar acostado, el diafragma deja de trabajar para mí y el abdomen empieza a ejercer presión restrictiva sobre el tórax. Además de eso, hay mayor retorno venoso y por lo tanto hay más dificultades circulatorias, hay congestión. Entonces, todo lo que nosotros hacemos al acostar a un paciente es malo, como lo mires. Si yo a este paciente simplemente lo levanto la cabecera, la dejo a 45 grados, que es lo que hacemos hoy, todos los pacientes se ventilan a 45 grados, bueno, acabo de hacer que el abdomen tire para abajo, que el diafragma trabaje para mí, acabo de aumentar el área ventilada y también el área perfundida, con lo cual por lo menos he recuperado, si antes tenía un 25% de la relación BQ que podía tener, ahora tengo al menos el 50% de la relación BQ que quisiera tener. Bueno, eso me mejora bastante, ¿sí? Si yo además a este paciente lo coloco boca abajo, le hago decúbito prono, entonces no solo que el diafragma sigue estando trabajando para mí, sino que al colgar el pulmón de la columna y las costillas y invertir la ventilación, yo consigo ventilar la mayor parte del parénquima. Ya no tengo un área dependiente. Los infiltrados intersticiales y el derrame se empiezan a distribuir tarde o temprano, ¿sí? En un tiempo, en horas, ¿sí? Cuando hacemos prono, lo hacemos en general
no menos de 12 horas y la mayoría de las veces 16 horas, porque los ponemos boca arriba a la mañana, los revisamos, le hacemos todo lo que tenemos que hacer, y a las 12 los ponemos boca abajo, y hasta el otro día a la mañana no los movemos. ¿Sí? Idealmente, entonces, entre 16 y 20 horas al día es lo que lo tenemos boca abajo. Y cuando lo hacemos, entonces, prácticamente el 75% del parénquima nos queda con un BQ igual a 1, ¿sí? Y entonces, incluso en el mismo momento que los ponemos boca abajo, salvando la inestabilidad cardiovascular de darlo vuelta y las cosas que hay que ajustar, los pacientes mejoran muy rápido su oxigenación solamente por esto, por redistribución de la relación BQ. A lo largo de las horas, los infiltrados se van desplazando, sobre todo el agua intersticial y el derrame se van desplazando, y entonces nos deja además un pulmón más homogéneo, ya no un pulmón que tenía un área hiperventilada al punto de colapsar el capilar, y otra área normal y otra colapsada, sino que ahora todo el pulmón nos queda más o menos homogéneamente enfermo. Y eso nos favorece. Entonces, repasando un poquito, nuestro paciente al principio, y ahora ya metiéndonos en COVID-19 específicamente, nuestro paciente va a recurrir no solamente a un aumento de la capacidad residual funcional, produciendo hiperinsuflación dinámica, aumentando su volumen corriente, y eso lo pone en riesgo. Perdón. Voy a saltear algunas diapos porque no tienen mucho sentido. Sí. Seguimos acá. Este es el ejemplo más claro que les puedo dar de un paciente que tenía el área hiperinsuflada arriba, el área de compromiso intersticial al medio, el área de colapso abajo y el derrame pleural. Veamos la foto de cualquiera de los distrés severos que tenemos ahí ventilando en la UTI durante 2 o 3 semanas antes de que salgan adelante. Y esto es lo que pasa con este paciente, es el mismo paciente. Déjame, mi amor, estoy escuchando. Pero quiero saber. ¿Ah? ¿Qué pasa con eso? Después de 3 días de prono. 3 días de prono. Todavía la enfermedad no se curó. Pero la distribución es mucho más homogénea. El parénquima se puede ventilar todo con las mismas propiedades físicas, porque el problema es que yo tengo un solo tubo endotraqueal, no puedo ventilar distinto esta área que esta área que esta área, no, yo aplico presiones y volúmenes y entran a todas partes. Y esto, miren, esto es consecuencia del daño que le hicimos acá cuando no lo teníamos dado vuelta. Lo rompimos por hiperinsuflación. Pero bueno, este paciente en estas condiciones tiene mucho más chances de sobrevivir y de poderse sostener que lo que tenía cuando estaba boca arriba. Esto es fisiopatología del distrés, lo vamos a pasar ahí. Distrés clásico. En el distrés clásico, nosotros digamos, tenemos un distrés leve, moderado, severo, evoluciona en el tiempo, lo que lo va mandando es la caída de la PAFI, que va cayendo de distrés leve 300 a 200, distrés moderado de 200 a 100, distrés severo menos de 100. Nuestra necesidad de ventilarlo siempre con volúmenes bajos, utilizando un PIP alto, y cuando las propiedades del pulmón están muy alteradas, pronarlo, bloquearlo, y después otras cosas que nosotros no disponemos, como ECMO, de ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico inhalado,
no las disponemos, ¿no? Pero hasta acá nosotros llegamos prácticamente con todos los pacientes. La gran diferencia que hoy estamos tomando, tomando de la literatura, ¿no? Porque, vamos a ver qué nos pasa cuando empiecen a llegar, es que hemos cambiado el punto de inflexión aquí a 150, o sea que todo lo que habitualmente hacemos para distrés grave lo tenemos que adelantar, lo tenemos que hacer más precozmente. Cuando llegamos a 150 ya le tenemos que poner todo esto. Y la división en dos fenotipos, que el distrés no es ya una sola enfermedad. Antes también hablábamos de distrés primario y secundario, son distintos conceptos. Se podrían aplicar algunos conceptos de distrés primario y secundario al fenotipo low y high de COVID-19, pero básicamente nuestra enorme, gran diferencia es que el punto de inflexión lo ponemos en 150 de PAFI, algunos en 175 de PAFI, y una vez que llegamos a ese punto, todas las medidas protectivas se tienen que disparar a la vez. La fisiopatología es prácticamente la misma que tenemos en el distrés respiratorio general, solo que en neumonía por SARS-CoV-2, ¿sí? Aquí hay algunas cosas de lo que significa el ingreso a la vía respiratoria, la captación del virus, la internalización del virus, que utiliza mecanismos diferentes. SARS-CoV se une a proteína S, utiliza su proteína S para unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y utiliza actina para el transporte, de manera que, bueno, eso es muy teórico, pero cada uno de estos puntos, el virus, la proteína S, la actina y el receptor AC2, serían blancos moleculares para tratamientos que pueden mejorar la enfermedad, así que esa es la importancia que tiene repasar eso. Ahora, una vez que se internaliza, produce una respuesta inmunológica y una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, una se replica, se libera, produce daño no solamente alveolar, sino también daño endotelial, produce esta inflamación, factores quimiotácticos para la migración de monocitos y la conversión de monocitos a macrófagos, la migración de los macrófagos al interior del alveolo y la inflamación alveolar. Por eso, este mecanismo que parece más desde el endotelio hacia el alveolo, a diferencia de otras neumonías, hace que este patrón sea tan intersticial y periférico y que lentamente se vaya convirtiendo en alveolar. Pero además, como esos productos de inflamación van por la circulación, puede producir daño en cualquier sistema. Pero los más notables son el corazón, que produce miocarditis, el hígado, que produce hepatitis, el sistema nervioso, que ahora estamos viendo que hay algunos casos de presentación de meningoencefalitis, también da insuficiencia renal, también da pancreatitis, también, o sea, el virus se consigue rescatar esta respuesta inflamatoria inmune en prácticamente muchísimos órganos, y eso es parte también de la razón por la cual después la liberación de citoquina es tan violenta como para formar una tormenta de citoquinas en un síndrome de activación macrofágica y la falla multiorgánica y la muerte, que sería, casi te diría, como que es una enfermedad agregada, que si cuando nos ocurre realmente no tenemos herramientas para hacerle frente. Entonces, por un lado, de lo que nos preocupa es decir, bueno, que en la etapa inicial intersticial moderada, la fase low, esos pacientes no se dañen a sí mismos, y que cuando los ventilemos como distrés, eso no le tenemos miedo porque es lo que hacemos todos los días, pero después si llega la citoquinas y el síndrome de activación macrofágica, que venga a salvarnos y nos salve, porque no sé qué miércoles vamos a hacer. Por otro lado,
estas citoquinas se expresan de manera diferente en todo, o sea, no solamente en pulmón, sino en todos los demás órganos, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, esta enfermedad puede hacer de todo, tiene un espectro muy amplio, ¿no? Desde los pacientes que les duele la garganta y nada más, que son los pacientes de la fase 1, digamos. Esa fase 1 dura 7, 8 días, 9 días, en algunos casos 10 días. En esa etapa es una etapa de viremia sin inmunidad y sin reacción inflamatoria, dolor de garganta, fiebre, tos seca, sin secreciones, linfopenia, y pocas cosas más. En la fase 2 ya hay compromiso pulmonar, ya hay infiltrado intersticial, ya hay lo que nosotros diríamos un pulmón enfermo, pero no necesariamente está todavía en la fase low. Esta fase ya de empeoramiento con necesidad de soporte ventilatorio, incluso estando todavía en la fase intersticial, es lo que nosotros llamamos la fase 2, y la fase 3 es una fase de consolidación del parénquima. Pero estas dos fases tienen insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, pueden tener shock, pueden tener insuficiencias orgánicas y pueden tener el síndrome de tormenta de citoquina. Y a su vez, por otro lado, digamos, al mismo tiempo que se presenten de esta forma, como paciente crítico ventilado, hace sus fases, hace la fase intersticial, con PAFI relativamente no tan malas, y con complacencia estática buena, digamos, un pulmón blandito, y sin insuficiencia orgánica, hace una fase intermedia que va migrando, cae la PAFI, menos de 100, el pulmón se pone duro, la complacencia cae, y empieza a haber disfunción multiorgánica. Y en la fase tardía, con PAFI, esto es un distrés severo de alto riesgo, con confianza estática muy bajas, pulmones muy duros, consolidaciones difusas en ambos campos alveolares, y ya esos pacientes tienen falla multiorgánica y necesitan otras técnicas para sostenerse. Estos son los pacientes que se mueren. Así que empieza haciendo esto, infiltrados intersticiales, esto es de la clase, si la han visto, del doctor Cejas, que puso por el módulo de la facultad, en el curso de la facultad, de la facultad, digo. Los infiltrados intersticiales difusos bilaterales, redondeados, de periféricos, incluso de base pleural, pero con tendencia a ser redondeados y a ser bien intersticiales, y a hacer ese engrosamiento de los tabiques que nombraba recién Andrés, que es lo que da el patrón de crazy paving, o de patrón de empedrado loco, y van progresando, van confluyendo, para finalmente generar infiltrados alveolares, ¿sí? Pero siempre, ahí está el empedrado loco, siempre con un patrón periférico y de predominio en las porciones superiores del pulmón, bilateral, perdón, es mi teléfono, vamos a bajarle. En estas condiciones, con cualquiera de estos infiltrados, queda todavía mucho pulmón remanente para funcionar. Entonces estos pacientes son justamente los que están recurriendo al aumento del volumen corriente para insuflar, y que empiezan no pudiendo realmente recuperar su capacidad residual funcional o mejorarla, más todos los otros mecanismos que hemos visto, y terminan teniendo entonces una insuficiencia respiratoria que más bien coincide con la línea verde,
en donde la compliance no está tan alterada, no hace falta tanto PIP, pero sí tenemos muchísimo riesgo de daño por insuflación, incluso aunque el paciente respire solo. Este constituye el fenotipo low, ¿sí? Que tiene baja elastancia, baja ventilación, relación BQ, porque tiene mucha ventilación para la perfusión que tiene un pulmón liviano, poco pesado, por lo tanto tiene compliance normal, no es reclutable, no responde mucho a PIP, no responde a prono, no hay que hacer manera de reclutamiento, y lo que hay que cuidar es que no se autodañe. Ese paciente, entonces tiene imágenes más o menos normales, tiene los infiltrados de predominio intersticial, tiene volumen corriente alto, tiene baja CO2, tiene vidrio esmerilado en los infiltrados, tiene una compliance normal o alta, tiene un BQ alto, tiene hipoxemia, ¿sí? Por varios mecanismos, pero no responde a reclutamiento ni prono, se daña por estiramiento, incluso se daña él respirando solo. Si él respira tan hondo y mete 1000, 1200, ¿sí? Entonces se autodaña. Eso es el self-induced lung injury. O sea, hace un Billy, que es el ventilator-induced lung injury, que nosotros conocemos, es el daño por estiramiento que hacemos nosotros con la máquina, pero lo hace solito, respirando hondo. ¿Y hay forma de darse cuenta? Sí, este daño, en general, si uno ve que tiene un trabajo respiratorio importante, que tiene un volumen corriente importante, vos lo ves que mete y saca mucho aire, tiene hipoxemia y no se da cuenta, y tiene una dinámica respiratoria que no es de taquipnea superficial, sino de polipnea, bueno, ese sería cómo lo vemos clínicamente. Si pudiéramos medirle el volumen corriente de alguna manera, si tuviera un ventilador entre right o algo, nos daríamos cuenta que está metiendo a lo mejor 1000, 1200 mililitros. Si le pudiéramos poner una sonda en el esófago, podríamos ver que en cada respiración está produciendo una presión negativa intratorácica, una presión transpulmonar, de menos 5 a menos 10, y que tiene una PSO1 bastante alta, porque arranca con un esfuerzo respiratorio importante. Entonces, hace mucho trabajo respiratorio. Y este paciente no hay que dejarlo ventilarlo así. Hay que dormirlo, intubarlo, controlarlo, sedarlo, hacer que ventile con volúmenes normales, pero bueno, puede ser que tolere 8 mililitros por kilo. No hay que ponerle mucho PIP, porque un pulmón blando, 8, 10 centímetros de agua de PIP, el alto PIP lo puede perjudicar, aunque a veces el PIP también lo que puede hacer es romper su propio drive, ¿sí? Y evitar que hiperventile tanto, ¿sí? Pero si a pesar de eso no lo conseguimos, a veces hay que poner relajante neuromuscular para que el tipo se quede quieto por lo menos 72 horas para que pase esta etapa. Esta imagen muestra más o menos cómo estaría este paciente, ¿no? Con infiltrado de predominio intersticial, predominio superior, periférico, a pesar de no tener tanto compromiso, tanta dinámica alterada, nos tenemos que dar cuenta que está ventilando anormalmente y lo tenemos que dormir lo mismo, porque hoy por hoy un paciente así, por ahí nos pasa desapercibido y no lo intubamos. ¿Sí? Los americanos ahora están sacando una luz de alerta de que por ahí, con este mismo concepto, se han intubado algunos pacientes de más. Sí, puede ser, puede ser. Y en una época de escasez de respiradores, eso puede generar mucho problema. Pero lo que sí está claro es que estos pacientes, si los dejamos ventilar así, el daño inducido por ellos mismos lo termina convirtiendo en distrés igual, no sé. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Gradualmente, esta enfermedad se va a ir convirtiendo en alveolar. O sea, arranca como intersticial, tenue, a veces ni siquiera visible en la radiografía de tórax, que tiene sensibilidad baja,
y se va convirtiendo en intersticial con empedrado loco y después se convierte en alveolar. En la medida que se convierte en alveolar, se vuelve igual que cualquier otro distrés respiratorio agudo severo, con áreas hiperinsufladas, áreas mal ventiladas y áreas de colapso y áreas de incluso de hepatización y de derrame pleural. Y se ventila exactamente igual que cualquier otro distrés. Incluso ecográficamente uno puede ver cómo va pasando de tener un parénquima normal a tener líneas B, a tener esas alteraciones de la interfase pleural, a tener todo líneas B, el pulmón blanco, y después la consolidación y el derrame pleural. Todo eso se puede ver con la eco al pie de la cama sin mover al paciente. Este paciente, que sería el fenotipo high, tiene alta elastancia, por lo tanto compliance muy baja, menos de 15 o 15 o 20, 22 a veces, distrés severo, alto shunt, un pulmón muy pesado, ¿sí? Pero este pulmón sí responde a maniobra de reclutamiento, a alto PIP y a decúbito prono, como lo hacen los distrés clásicos. ¿Sí? Así que este paciente, aunque es más grave, en realidad a nosotros nos deja más cómodos, porque es lo que hacemos siempre. Son hipoxémicos, tienen distrés severo, tienen infiltrados alveolares, tienen compliance muy baja, son duros, con alto shunt, el trabajo respiratorio sigue aumentado, es mucho más todavía el swing que hay en la presión intratorácica, y eso lo podemos medir con una sonda puesta en el esófago, no es tan fácil de medir, no es tan fácil ni difícil, pero se puede hacer al pie de la cama. Tienen alto PCO1, sufren mucho strain stress, o sea, estos sí los tenemos que ventilar despacito para no romperlos, y tienen mucho daño inducido por el respirador, responden al reclutamiento y prono, se ventilan como distrés convencional con 4 a 6 mililitros por kilo, con plató de 30 en esta fase. Los de la fase anterior es mejor ventilarlos con plató de 25, con PIP moderado alto, más de 10, pero no más de 15, y podemos discutir cómo titular ese PIP, porque realmente cuando el pulmón está blando, ninguna de estas herramientas funciona, la mejor es la PAFI, pero cuando está duro, cualquiera funciona, tanto PIP decremental hasta mejor compliance, como mejor PAFI, como mejor plató. Esto lo vamos a ver, después haremos clase de monitoreo de la ventilación mecánica, a ver un repaso de qué medimos y cómo lo medimos. Este paciente en volúmenes pulmonares recurre con el RESPI a tener volúmenes corrientes muy chiquitos, pero como tenemos alto PIP, la capacidad residual funcional es muy alta, ¿sí? Y suficiente como para contrarrestar la insuficiencia respiratoria, en que es un modelo diferente del que tenía el otro paciente. Bueno, así que este paciente, este segundo, necesita un PIP mucho más alto, necesita un volumen corriente mucho más bajo y tiene mucho más posibilidades de dañarse por hiperinsuflación o por hiperpresión durante la ventilación mecánica. Bueno, creo que es suficiente. De acá podríamos seguir con la parte de ventilación mecánica ya más paso a paso. Me parece que como primera clase ya es bastante. Abro a las preguntas, comentarios y lo que me quieran decir. Hola Julio, ¿cómo te va? Muchas gracias. Andrés. No nombraste nunca la presión parcial de oxígeno. ¿Tiene algo que ver con esto o es algo específico en la ventilación mecánica? No, la presión parcial del oxígeno, ¿o te refieres a la FiO2 o a la presión parcial? Sí, a la FiO2, para... Claro. No, vos tenés que usar la FiO2 que haga falta para tener 90 a 92% de saturación. Pero me dijo que me iba a pasar que necesitaba. ¿Cómo?
de abrir va a abrir mañana, el sábado. Sí. No sé, Está enredando. ¿Quién está hablando extra? Está bien. Sí, Vuelvo depende, cortito sobre el depende tema. del dueño. La fracción inspirada de oxígeno, cuando el paciente llega, uno en los primeros minutos rápidamente le pone una alta fracción inspirada de oxígeno. Eso lo hacemos con una máscara con reservorio de oxígeno porque tiene dos ventajas. La primera es que ofrece una FiO2 alta, la segunda es como no tiene un sistema de no reinhalación, entonces dispersa mucho menos aerosoles que otro sistema de oxigenación con Venturi, por ejemplo, que tiene un jet de alta velocidad y hace que ese paciente disperse el COVID por toda la guardia. Entonces le pone una máscara con reservorio. Tenés que fijarte oximetría de pulso al entrar y al salir y realmente ver a qué velocidad sube. Si sube rápido, probablemente sea un fenotipo low, y si sube lento, lo más probable es que sea un fenotipo high. Ahí ya tenés un dato para decir, che, este es high, vamos preparando la intubación, avisen a la terapia, este anda mal. No importa que mejore, la velocidad de mejoría ahí te da el dato. No hay que ¿Cuánto parar. tiempo es rápido y lento? Los pacientes que mejoran rápido, mejoran en menos de 2 minutos. Muy rápido. Muy rápido. Y los pacientes que responden más, son más lentos, demoran más de 5. Ah, Hay que estar al lado del paciente controlando Es lo que todo. vos haces en el momento. Por eso, pero imagínate que una enorme determinación en 5 minutos, sin abrir el tomógrafo, sin nada. Da mucha información la prueba de oxigenación rápida. ¿Sí? Bien. claro. Y después vos tenés que buscar una fracción inspirada de oxígeno que consiga 92% de saturación. Si le tenés que dejar al 100, se lo deja al 100. Pero vos sabés que más de 6 a 8 horas con FiO de 100 ya empieza a producir daño. Entonces empezás a recurrir, listo, lo intubamos, lo presurizamos, lo reclutamos, lo ponemos boca abajo, haciendo todo lo que haga falta para poder bajar, para que mejore el parénquima y poder bajar la fracción inspirada de oxígeno a menos del 60% o a 60%, que ya es algo mucho más seguro. Bien. Si uno tuviera, por ejemplo, las preguntas, ¿sí? Sobre todo porque tenemos recursos acá, si llegamos a tener la desgracia de tener que elegir a quién ponerle un respi, ¿sí? Si vos tenés una persona que no tiene mucha comorbilidad, que no está, ni es tan viejo ni está hecho de goma, ¿sí? Y que tiene una saturación de 88%, ¿sí? Cuando llega. Es decir, che, mirá, qué grave. Y le pone el oxígeno. Y le pone el oxígeno y te sube a 94, 95 o 96. Y decís, che, respondió en 2 minutos, está bien. ¿En qué te tendrías que fijar para saber si ese paciente, dentro del fenotipo 1 de pacientes low, va a necesitar igual que lo ventiles? Y en la dinámica, ¿qué tanto está respirando? Porque ese tipo joven ni siquiera se da cuenta que está hiperventilando, que tiene 1200 de BT, y lo que vimos es que ese paciente se termina dañando a sí mismo. ¿Sí? Pero si tiene un Eso es volumen involuntario, es correcto, un mecanismo compensatorio. claro, vos lo ves, el tipo está... respira hondo y larga. Es decir, che, tiene un volumen corriente muy alto. Eso no corrige la capacidad residual funcional, digamos, mecánico. Tampoco le hace sentir disnea. Entonces no se da Claro. cuenta. Y vos decís, che, ¿cómo estás? No estoy bien, te dice. Pone el oxígeno del 88. Joder, ¿qué hago con vos? Bueno, a ver, ¿qué dinámica tiene? Si tuviéramos más tecnología, por ejemplo, para poder medir el volumen corriente, se va a dar cuenta en 2 segundos. Y decir, bueno, no importa, este tipo hay que controlarlo. Pero al otro, que esté incluso con 88%, 90%, si está ventilando con volúmenes corrientes normales, lo deja con oxígeno y puede ir a la habitación común esperando a ver si se agrava o no se agrava. Bien.
Julio, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que mencionaste de la posibilidad de que haya meningoencefalitis en este tipo de pacientes COVID-19, ¿en qué Hay solo porcentaje? 2 reportes de casos, ¿no? Lo Sí. mencioné porque realmente abarca todo y es una sorpresa, novedad de estos 2 días, pero hay Tal cual. solamente 2 casos reportados. Ah, ok. Bueno, un poco era eso, para saber cuánto podría influir una alteración de la mecánica ventilatoria de origen neurológico en todo esto. Claro, sí, seguro. Seguro. Bien, Bueno, pero una vez que vos tenés hipercapnia, tenés narcosis, exacto. ¿sí? Y una vez que tenés hipoxemia, tenés excitación psicomotriz. Tal cual. Así Tal que, cual. por eso es lo que yo decía el otro día, de decir, guarda que sí, nosotros nos vestimos, nos hacemos todo muy bonito, entramos a ver el hipoxémico, nos ve vestido de marciano, nos pega un manotazo y nos arranca la máscara. ¿Y qué vamos a Así hacer? es. Sí, sí. Claro, porque ese Bien, tipo está con su sensorio alterado si está en insuficiencia respiratoria. bien. Aprovecho y te hago otra consulta con respecto a un protocolo de decúbito en pronación versus Sí, decúbito dorsal. ¿Cómo se instrumenta ese protocolo? dentro del protocolo de la UTI que nosotros le hemos compartido a anestesia y a cardiología, Sí, yo se lo voy a compartir al resto también, ahí está cómo hacer el prono, cuántas personas, hasta dónde hay que pararse y todo, pero cuando hagamos el simulacro del taller de vía aérea, también vamos a hacer el simulacro de taller de pronación, porque nosotros mismos en la UTI lo estamos practicando. bien, No es algo extraño para nosotros porque hace muchos años que venimos pronando a los pacientes, pero no todo el personal sabe, entonces tenemos que entrenar a mucha gente, así que lo vamos a hacer. No es tan bien, difícil, tiene sus recaudos previos, sus recaudos durante la llegada a la posición lateral y la estabilización en ese momento, es como que lo vas haciendo en etapas. ujú, Tiene una etapa de preparación que tenés que ver que no esté hipovolémico, incluso de hacer una pequeña carga de fluido si hace falta, acomodar los inotrópicos para tener una buena PAM, prever necesidades y acolchar determinadas zonas. Por ejemplo, le ponemos parches en la frente, en el pómulo, pues se nos lastima, le obstruimos los ojos, pues lo vamos a dejar culo para arriba durante 16 a 20 horas, ¿me entendés? Entonces después tenemos úlceras corneales, escaras en la frente, ¿viste? No es tan fácil. tal Entonces, cual. toda una serie de preparativos y de qué es lo que se protege, cómo se protege, y vamos a decúbito lateral. Y ahí aguantamos un ratito. Ok, Decúbito lateral durante unos segundos, un minuto por lo menos, ajá, viendo frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación, dice, porque si el paciente no lo tolera, listo, lo vuelve para arriba, son 30 segundos más, no te cuesta está nada. bien, Pero está si bien, llegás a prono y el paciente te queda en shock, ¿qué haces? bien, Salís corriendo. bien. Julio, y por último, no pregunto más por si alguien más quiere preguntar, discúlpenme el resto. Una síntesis muy acotada, abreviada acerca de cómo encarar el programa de asistencia respiratoria mecánica con el fenotipo low y el fenotipo high. Más allá de que Vamos esto a está tener una grabado y que clase podemos recurrir, de perdón, más asistencia allá que ventilatoria mecánica. ¿cómo? Eso lo vamos a dar en una clase posterior, Ok, ok, ¿sí? ok. Porque si el fenotipo low tiene, digamos, es muy blandito ese pulmón, entonces con Sí, muy sí, poquita presión de control o con el volumen que vos le programaste, el paciente no tiene altas presiones, corrige rápido la oxigenación y todo. Pero como él va a tener un drive respiratorio propio alto, si uno ve bien, que transgrede las barreras de seguridad en volumen, no hay que dejarlo. Entonces ahí es cuando ponemos alto PIB para ver si se deja de joder y si no lo tenemos que bloquear para que no se mueva. bien, bien, En cambio el otro no, el otro tiene todas las alarmas te saltan, así que va con volumen corriente bajo, con presiones bajas, con alto PIB, con reclutamiento, con prono, da mucho más trabajo en realidad. totalmente. Bien, gracias Julio.
pregunta que sigue, ¿es posible utilizar un solo respirador para varios pacientes o por lo menos dos? No, no es posible. Y eso salió como un chiste de alguien, ¿entendés? Y tuvo tanta viralización que hasta gente de mi propia terapia los tuve que recagar a pedo por pensar que era posible. No, vos pensás, hay un statement, fue tan grave el tema que hace poquitos días la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos, la Critical Care Society, eh, la Critical Care Medicine, sacó un statement diciendo, dejen de hablar de esto. Suponete que yo ponga 2 pacientes y que esos pacientes, por arte de magia, sean hermanos gemelos, se hayan infectado el mismo día y estén en el mismo momento histórico de su enfermedad y por lo tanto tengan exactamente la misma necesidad ventilatoria. Ya con eso nomás, ¿tienen la misma necesidad ventilatoria? No. ¿Cómo hago con una máquina programar 2 planes de tratamiento ventilatorio? Pero, si no son exactamente iguales, no solamente está en el programa. Cuando yo decida ventilarlo, lo voy a tener que ventilar por presión. La presión se va a ir no solamente al área pulmonar más sana, sino al paciente más sano. Y al más enfermo lo va a dejar morir. Porque el aire va donde la presión lo deja ir. A Lo su mismo vez, que pasa en el distrés del neonato, digamos, sin fosfolípidos. claro, exactamente. O como pasa en el distrés con el área que te queda arriba y la que te queda abajo, si no lo das vueltas, ha de tener un... Claro, yo hace necesidades 20 años ventilatorias muy... con los Neumovena relojito, con todo mecánico, dije, Sí, esto es imposible, pero digo, bueno, han evolucionado tanto los no, respiradores que no, se no, puede usar uno para dos. No me podía claro. imaginar. A ver si lo tengo abierto, porque eh, voy a ver si lo puedo buscar, salir de acá. El otro tema es cómo hacer para medir el PIB, ¿sí? ¿Cómo hago para decir, bueno, si el paciente A necesita 8 de PIB o 10 y el paciente B necesita 15, ¿cómo hago con una sola máquina a programar PIBs diferentes? No hay manera de hacerlo porque la válvula expiratoria del respi es una sola. Incluso si uno pusiera válvulas unidireccionales a la entrada y a la salida, no se podrían mantener niveles de PIB diferentes. Pero hay una cuestión también que tener en cuenta. Nuestros respiradores hoy son sumamente sensibles. Nuestros sistemas de ventilación por defecto, todos consisten en seguir lo que el paciente necesita que nosotros hagamos y no controlarlo nosotros. O sea, los modos espontáneos son el paradigma de la ventilación hoy. En estos pacientes, por lo menos los primeros 3 días, los tenemos que relajar, dormir, no dejar ni que se muevan, que no disparen nada. Pero cualquiera de los 2 pacientes que tosa o haga un mínimo esfuerzo, el que se te salga de rango de sedación o relajación, va a disparar la máquina para los 2 pacientes. ¿Cómo arreglas eso? Todas estas dificultades que yo te estoy mencionando están en un statement de, a ver si lo estoy abriendo, a ver si lo encuentro, de la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos, que es de poquitos días, que advierte sobre los riesgos que significaría hacer algo así. Lo mismo nos pasaría, por ejemplo, con esto que hemos visto por ahí, de un robot que comprime un ambú. ¿Sí? Los israelíes han dicho que con eso, por lo menos, bueno, el equivalente a un respirador de transporte, digamos. Solamente sirve para el transporte un equipo de esos. Bien. Para que la estoy poniendo lista previa.
Y ahora tendría que ir... Tenemos, Julio, tenemos. Vamos a usar uno por persona. Sí, ahí te lo estoy por poner en pantalla, con miércoles hace esto, ahí está. Pantalla 2, compartir. ¿Estas? ¿Ven eso? Sí. Joint Statement of Multiple Patient per Ventilator. Bueno, acá está explicado todo esto que yo te acabo de contar en detalle. 26 de marzo. Bueno. No sé si hay más preguntas. En principio nuestro plan es el lunes tratar de ver algo de vía aérea avanzada, manejo de la vía aérea, a ver si podemos hacer entonces un taller de vía aérea y prono. Lo vamos a tener que hacer en grupos porque no nos podemos juntar de demasiada gente, y lo haremos en la sala de simuladores ahí en posgrado de la facultad, en el tercer piso. Así que yo ¿A las 15? ¿Cómo? ¿A las 15 horas? En principio a las 15, el primer grupo de este lunes va a ser los cardiólogos, que ya están, digamos, comprometidos, y el miércoles podría ser con los voluntarios, así que, pero déjenme que yo me arme un poco y les confirmo. En principio quedaríamos así. Algo que ustedes me digan de otro horario, si les viene mejor otro horario, aprovechemos ahora para ponernos de acuerdo. Doctor, buen día. Buen día, Germán Bet de Anestesia, Sí, ¿cómo está? Doctor, nosotros también queríamos participar, ¿se acuerda que hablamos y demás de esa capacitación y demás? Este lunes nosotros estamos en ese grupo de las 15 horas porque... Sí, el lunes a las 15. Bien, perfecto. Y una observación más. Anestesia y cardio en el aula de simuladores el lunes a las 15. Perfecto. Y Julio, una observación más. Cuando hagan estas clases, nosotros hoy no teníamos el ID, digamos, para comunicarnos, no sé a quién hay que pedírselo y demás. O por ahí. El ID me lo pasaron en punto de las 11. Desde ayer hasta hoy no lo he tenido, si no yo se lo hubiera pasado con más tiempo. Listo. No lo sabía. Listo. Le pido disculpas por eso, pero bueno, fue... Está bien, no hay problema. Gracias. Es el Zoom de la facultad y no el mío, entonces teníamos que esperar que nos proveyera el número. Listo, muchas gracias. Disculpas. Está bien. ¿La próxima clase, digamos, sería también el lunes o esto estamos hablando de la capacitación en eso? El lunes yo creo que como o sea, hay un PowerPoint ahí para ver, pero lo mejor es verlo directamente a los bifes, digamos, sobre los muñecos. Vestirse y ver cómo nos sale, hasta que nos salga. Perfecto. Porque tampoco sé si me va a salir a mí, o sea, hay que practicar y aprender. Está bien, está perfecto. Uno dice, sí, toda la vida intubamos, sí, más vale, nunca tuve que hacer ni siquiera una punción cricotiroidea. He hecho solamente 2 o 3 en mi vida. Digo, sí, pero con el casco y las máscaras y el traje. Sí, otra cosa. En coche que ven cómo te sale. Tal cual. Así que bueno. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces nos seguimos en contacto por lo pronto el lunes con un grupo, miércoles con el otro. Ok. Todos felices Pascuas, que la pasen muy lindo. Igualmente. Gracias. Gracias, doctor Bartoli. Nos vemos. Adiós, gracias. Saludos. Mati. Sí, a mí me quedó una duda. Sí. Por ejemplo, un fenotipo low, donde realmente el volumen tan alto puede producir más strain-estrés, si una cánula de alto flujo puede tener algún tipo de mejoría o no, o si lo deberíamos no usar en ese tipo de pacientes. No, justamente en estos pacientes low, lo que dice Gattinoni es que se puede usar cánula de alto flujo, IPAP o incluso BiPAP, porque
lo que él dice, bueno, la cánula de alto flujo lo que produce es mejoría de la oxigenación y posiblemente por ese mecanismo le baje el drive. ¿Sí? El PIP, el CPAP y la BNI hacen las dos cosas. Por un lado le proveen oxígeno como para que baje el drive, y por otro lado le sube el PIP hasta que le corte el drive. En general con 8 o 10 de PIP vos conseguís cortar el drive. El paciente se le va el estímulo, deja de hacerlo. O sea que, y como son pacientes que responden rápido al oxígeno, puede eso ganarte mucho tiempo hasta que dispongas de respirador y de materiales y que lo traslade y lo acomode. La gran pregunta sería, claro, Gattinoni consigue medirles la presión esofágica de alguna manera, porque él le mide el swing y te dice que los intuba cuando el swing pasa de 10 a 15. Nosotros no podemos hacer más que mirarlo con el pulgar, ¿viste? Decirle, che, a mí me parece que hiperventila. Entonces, bueno, habrá que manejarlo esto con cuidado. O sea, ¿cómo logramos medir una presión esofágica con un paciente con cánula de alto flujo? ¿Cómo sabemos si ese paciente no... Con una sonda nasogástrica. ¿Eh? Con una sonda nasogástrica. Bien. Pero ellos, lo que tienen, ellos tienen la sonda balón. Claro. Que es igual a la sonda nasogástrica, pero bloquea arriba y abajo y mide al medio. Nosotros no tenemos eso. Incluso cuando nosotros lo hemos hecho con una sonda finita. Y mide bien, pero mide bien en el paciente que está acostado y relajado. El paciente que está ventilando solo, no mide bien. También he pensado si lo podíamos hacer metiendo un Swan-Ganz al esófago. Pero el problema es que el Swan-Ganz con el balón inflado mediría de ahí para arriba, pero la distancia que nos queda hasta la salida lateral de pues sería por la cánula azul, por la salida auricular, es demasiado larga. Vos tenés desde la nariz hasta el tercio medio del esófago, tenés apenas 25 centímetros. ¿Sí? Y la distancia que hay entre la punta del catéter y el orificio lateral ya se te sale, te va a quedar en la faringe. No sirve. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros para medir presión transpulmonar es en pacientes que ya están intubados, poner una sonita en el esófago y medir por gradiente de presión de la columna de agua, como en algún momento lo hemos hecho con vos. Sí. Pero con el paciente más dormido. Claro, sí. Por eso no tenemos cómo medir la presión de swing en pacientes despiertos, va a tener que ser a ojo. Pero por lo menos entender el concepto y de que no te quedes con la idea, si lo ves que está respirando así, dices, pero mejoró la saturación, mejor lo mando al piso. No, si no bajó el drive, no lo mande al piso, mandar a la terapia. Creo que esa es la idea. Entonces, ahí hay cosas que hacen los otros que tienen mucha más tecnología y miden y deciden con los números, y nosotros vamos a tener que por lo menos comprender el concepto y aplicarlo con los recursos que tenemos. Otra duda más. ¿Es posible que un fenotipo se presente como un low de entrada? No te escuché. Repetí, por favor. ¿El fenotipo Hyde siempre se presenta así de entrada? No, es una evolución del otro. Oficialmente, las personas que ya han superado una enfermedad. Porque ahí es como que también me queda la duda, porque este paciente se beneficia del crono y probablemente ya pasó una semana cuando el yo eso no tengo la respuesta sobre los días. Yo lo que me imagino, por la lectura, ¿no? Es que los pacientes en los primeros 6 a 8 días van relativamente lento, pero después del 8º día, los que van a hacer respuesta inflamatoria y van a pasar de high a low, o sea, esos pacientes que van lento en su casa, ¿no? Ni siquiera han venido, ¿sí? Porque no se dan cuenta. Cuando sienten la falta de aire que se vienen para el hospital, están ya en el límite de la conversión. Entonces arrancan como low
y en 48, 72 horas ya son high. Claro. Y se te ponen duro como un cascote y probablemente se nos mueran. Y encima eso coincide con la tormenta de citoquina. O sea que van a ser muy difíciles esos pacientes. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Que descansen, a comer empanadita de vigilia.